Muy buenas noches. El día de hoy estamos haciendo entrega de la tercera parte de nuestro trabajo de la caracterización de la economía alemana, hecha por este servidor, Andrés Felipe Borges, y mi compañero, Brajan Andrés Castellanos. Bueno, para empezar, debemos hacer un análisis de la evolución del PIB per cápita de Alemania, que empezamos con datos desde 1980, en el cual podemos evidenciar las subidas y las bajas en el PIB per cápita, pero, sin embargo, siempre se ha mantenido el aumento y se ha notado el desarrollo, en el cual han habido algunas bajas como importantes, como en el 2001 y en el 2016, pero la economía alemana siempre se ha caracterizado por reponerse al desastre o a la crisis económica. Bueno, aquí haciendo un análisis, tenemos que decir que desde el 2011 hasta el 2020 se ha mantenido como la primera economía europea. Sin embargo, a nivel mundial ha fluctuado entre la segunda categoría hasta la sexta y en la actualidad se encuentra en la tercera. En el 2011, la economía alemana como tal tuvo una recuperación después de la crisis de 2009, ocupando desde entonces el primer puesto de crecimiento económico en Europa. Como ustedes han podido ver en la gráfica como tal, hemos visto que la recuperación se va a ir dando progresivamente. Esto gracias a la aplicación de ciertas políticas públicas de bajos costos arancelarios a países de la OCDE y latinoamericanos, con el fin de exportar, digamos, algunos ítems como los automóviles. También se implementaron las granjas orgánicas, las cuales ayudaron con la creación de nuevos puestos de trabajo. Y pues Alemania ha sabido ser un país que intenta sobrellevar las dificultades económicas de su zona gracias a la implementación de todo tipo de políticas públicas. Bueno, el PIB desde el 2011 hasta el 2020 ha tenido pues una tasa de variación en la cual podemos analizar que en el 2011 empezó con un 3,9%, pero en el 2020 tenemos un menos 5,0%. Quiere decir que el COVID, como en todo el mundo, afectó la economía de una manera grave y profunda. Bueno, una de las características del PIB es el análisis del consumo privado como tal. En este caso no tenemos una tabla que especifique el consumo privado, pero sí hacemos el análisis del sector, ya que si bien esto es un recuento, tenemos que ahondar un poquito más a fondo. Entonces, el consumo privado depende en gran medida de la solución de los problemas en los mercados laborales. Las políticas macroeconómicas pretendían fomentar es el consumo privado como tal. El mejor año del consumo privado fue el 2019, dado que en la economía mundial hubo un superávit de exportaciones y su peor año fue en el 2011. En este año apenas se están implementando la política externa de exportaciones. La evolución del gasto público podemos analizar en esta tabla que desde el 2009 siempre el gasto público se ha mantenido en un 40 y pico por ciento, desde 48, luego tuvo una variación en 45, 44, para mantenerse prácticamente en la misma línea. Quiere decir que eh, Alemania, a pesar de sus crisis económicas, siempre le ha apostado a que el gasto público sea una de las herramientas para recuperar la economía alemana. Bueno, desde 2011 hasta 2019, el mayor porcentaje del gasto público fue derivado hacia la educación y la salud. En 2020, la totalidad del gasto público fue dirigido a la salud. Alemania no necesitó invertir en educación porque pues el país ya contaba con la tecnología adecuada y los avances que permitieron que esto se diera. Otros porcentajes del gasto público fueron derivados a la seguridad nacional y la infraestructura. El gasto público incrementó cada año, siendo el 2020 el año en que más gasto hubo por un total del 70% del PIB. Bueno, aquí no aparecen como tal en la gráfica, sin embargo, pues vemos obviamente por las secuelas que dejó la pandemia del COVID. Y en el 2011 fue el año en que menos gasto público hubo, dado que los porcentajes de inversión social también fueron reducidos.
En la evolución de la formación bruta del capital, podemos ver que tenemos información desde 1970 hasta el 2018 y siempre se ha mantenido en un desarrollo y en una evolución positiva. Entonces siempre ha habido eh, puntajes y números buenos para Alemania. Bueno, el valor de la formación bruta del capital fijo en Alemania fue 3,45 en 2018. Este indicador alcanzó un valor máximo entre el 2011 y el 2020 y un valor mínimo de 9,46 en el 2020 debido a la pandemia. Cabe resaltar que la economía alemana siempre ha sido muy sólida y siempre ha sido muy constante. Y la pandemia lo que llegó a implementar fue que todo este tipo de gastos y ese tipo de estabilidad económica que ellos tenían se fuera un poco, digamos, en términos coloquiales, por la borda. Entonces, en el 2018, Alemania tuvo una formación bruta del capital porque Alemania se elevó las exportaciones y la compra de mobiliarios. En el histórico de las exportaciones de Alemania, podemos tener que las exportaciones de Alemania siempre han subido con una baja en el 2010 bastante importante. Entonces, pero es un país que depende de sus exportaciones, depende de su metalurgia y de lo que produce para el resto del mundo. Bueno, Alemania sigue siendo un líder en exportación de vehículos. El 21% de vehículos que se envían son importados desde Alemania y los principales países que van dedicados a las exportaciones de vehículos son Estados Unidos, Reino Unido, China, Italia y Francia, como pueden ver en la diapositiva. La evolución de las exportaciones, pues, ha tenido este gráfico que podemos decir que pareciera un pulso cardíaco, pero realmente es la fluctuación de la economía y el comercio. Bueno, a las importaciones se importa principalmente oleaginosas y derivados lácteos, carne, productos cárnicos, cereales y derivados, frutas y hortalizas. Bueno, el año con menos importaciones fue el 2013, porque pues se implementó una política de cultivo, digamos, ecológico, y el año donde hubo una mayor importación fue el 2018, dado que los cultivos ecológicos no produjeron las toneladas previstas en frutas y verduras que se esperaban. Aquí podemos ver la evolución histórica de la tasa de la inflación alemana. Entonces, con unos picos altos, como por ejemplo en el 92, en el 80. Entonces, y también tenemos que en el 2019, pero vuelve, a pesar de la pandemia, vuelve a bajar la tasa de inflación en el 2020. Bueno, el año que estuvo más bajo el nivel de inflación fue en el 2014. Durante ese año, digamos que la rebaja del IVA mitigó el incremento de los precios y el más alto fue el 2020, afectando productos como la fruta en un 7,1 y la carne y los derivados cárnicos, mientras que las grasas y aceites se abarataron un 4,1%. El histórico de la deuda pública interna de Alemania, podemos notar que ha ido en aumento, pues estaba con una deuda, perdón, esta deuda se ha mantenido en el tiempo y en algunos años han habido algunas variaciones de sube o baja, pero en el 2019 bajó un poco respecto al PIB. Bueno, el año con menor deuda pública fue en 2018 porque se rebajó en gastos fiscales y la inversión en defensa rebajó en un 18% frente al 2017. En el año 2012, los índices de la deuda pública fueron muy altos gracias a la inversión en salud, educación y defensa. La deuda pública externa. La deuda pública externa es la que sí ha subido a lo largo de los años, desde tomando la información desde el 2009, entonces con un
1.178, perdón, 1.178.850 millones de euros a pasar a 1.558.090 millones de euros. El año, eh, bueno, el año con menor deuda pública fue el 2018, como ya repetí, ya que se invirtió en lo que es la defensa, la salud y la educación, y se contrajo algunas obligaciones con el Banco Mundial para mitigar la pandemia en 2020. La evolución histórica de la tasa de desempleo alemana. Vemos que la tasa de desempleo alemana ha sido baja, con un alza en el 2007 del 9%, pero se ha mantenido entre el 7 y el 6% hasta llegar a un 5% en el 2019 y tener una alza de nuevo en el 2020 de 6,3%, pues por obvias razones de la pandemia. En 2020, la tasa de desempleo en Alemania se mantuvo estable en diciembre en el 5%, pese a que el número de desempleados aumentó en 8.000 en un mes, según los datos concedidos por la Agencia de Empleo. Obviamente, todos estos datos se remiten a la pandemia del COVID. No solamente afectó a los países, digamos, latinoamericanos, sino también vemos como algunos países del antiguo continente están siendo afectados con las políticas de empleo y desempleo. Como conclusiones a este análisis del PIB y las tasas y los indicadores, podemos decir que Alemania ha tenido unos bajos niveles de desempleo desde el 2011 hasta el 2020. Esto pues significa un dinamismo, un desarrollo importante, y pues las variables de desempleo han decrecido, siendo pues el peor año el 2011 y el mejor el 2014, porque en el 2011 pues apenas empezaba a ver el decrecimiento del 1,3% frente al 6,4% del 2014. En este año el gobierno incentivó a las industrias a contratar bajando los niveles de impuestos, generando más empleo. Bueno, ahora vamos a hablar de la tasa de pobreza en Alemania. Aquí vemos un gráfico que podemos ir viendo que va subiendo, va creciendo. Vamos a dar algunos datos curiosos, como para no hablar de año tras año, como lo hemos venido realizando. Podemos decir, por ejemplo, que en el 2013 Alemania eh, tuvo una tasa de riesgo de pobreza del 17,1% de la población, lo que supone un incremento, digamos, de la tasa del 2012. La tasa del 2012 estaba en 16,1%. Ya digamos que en 2014 la tasa de pobreza del 17,1%, y para llegando a lo que es el 2016 se estipula que 3, 3,1 millones de pobres en Alemania supuso ya un incremento del 25% respecto a los datos del 2000, del 2015. Llegando al final del 2018, inicios de 2019, Alemania finalizó con una tasa de pobreza del 19,1%, y en 2013 más de 13 millones de personas en Alemania se vieron afectadas por la pobreza. Bueno, en el 2020 el riesgo de pobreza creció un 4,7% hasta alcanzar lo que sería un 2,7 millones de personas, según la Oficina de Estadística Alemana. Y pues en Alemania se enfrenta a un creciente riesgo pues, de pobreza. Se indica ese riesgo de pobreza que considera como un ingreso de 60% menor a la media. Entonces, y en el 2020 el cálculo ascendió a 1.074 euros, pero debemos resaltar o indicar que Alemania ha sido hasta el momento un país receptor de migrantes de toda parte del mundo, y es, por decirlo así, normal que a pesar de que empiezan a llegar más personas y empieza a subir la tasa de pobreza, porque pues no hay beneficios para todos los alemanes ni para todos los migrantes.
Conclusiones. Casi un tercio de las personas desempleadas en Alemania no pueden permitirse comer regularmente una comida que cumpla con los valores nutritivos recomendados. Esta es una de las conclusiones preocupantes a la cual ha llegado la Oficina Federal de Estadísticas, que informó que el 30% de las personas desempleadas no tenían suficiente dinero. El año, como bien se estuvo expresando, con menor tasa de pobreza fue el 2014, dado que se realizó un incremento salarial a gran escala por las políticas públicas del Estado alemán, y el año con mayor afectación fue el 2020, dado que se paró de trabajar y las personas quedaron cada vez más desprotegidas por la pandemia. El análisis de la tasa de la ocupación, pues este argumenta que la creación de los de los puestos de trabajo ha avanzado pues a buen ritmo. Y pues es verdad, ya que el nivel de ocupación en el 2016 era del 8%, superior al 2010, al 2007, y la tasa de empleo en porcentaje de la población activa era casi de 6 puntos porcentuales superior a ese nivel. Sin embargo, pues no, esto no alcanza a llenar el vacío, como decía mi compañero en la diapositiva anterior, que no todas las personas tienen una alimentación adecuada. Bueno, aquí vamos a empezar a hablar ahora del índice Gini. Eh, Vamos a ir desarrollando mientras estamos hablando. No sé si Andrés quieras decir algo sobre la gráfica como tal, desde que empecemos a dar, digamos, el tema final. No podemos seguir. ¿Vale? Entonces, el gobierno federal de Alemania, al igual que muchos estados miembros de la Unión Europea, adoptó medidas para rescatar a los bancos insolventes, así como para estimular la economía y evitar su derrumbe. Estas medidas aumentaron el nivel de deuda pública, que se incrementó del 65,4 del PIB en 2007 al 82,5 en 2020. Sin embargo, a diferencia de lo ocurrido en algunos países del sur de Europa, los tipos de interés de los bonos alemanes se mantuvieron en niveles históricamente bajos, gracias a un efecto secundario de la crisis de la eurozona, que es la difícil situación de otros países de la zona, que hace Alemania, digamos, un puerto seguro para los inversores. Así ha resultado relativamente fácil para Alemania satisfacer el pago de su deuda, y el coste neto de los rescates será de al menos 70.000 millones de euros. La principal causa tanto del acusado descenso del crecimiento desde 2019, así como pues la rápida recuperación que ha tenido Alemania después de este tiempo, entonces es por las exportaciones, esto es algo que ya habíamos comentado, y pues en el 2012 el 41,5% del PIB alemán dependía de las exportaciones, entonces lo cual supone un drástico aumento de más de un tercio respecto a la década anterior, cuando esta cifra era de un 30,5%. Y después de este año 2020 y el que ha iniciado 2021, es probable que la economía alemana se vea más afectada porque los demás países no van a estar tan interesados en importar sus productos por la misma crisis mundial económica. Bueno, es la causa de los desequilibrios económicos en el seno de la zona euro, y por lo tanto está dificultando la recuperación de los países afectados por la crisis. El elevado coste social que recae sobre la mayoría de la población. El aumento de la competitividad está basado en parte en ventajas competitivas estructurales, como la fortaleza de la industria alemana, los avances tecnológicos y la mano de obra cualificada. No obstante, sus orígenes también se encuentran en el paquete de reformas neoliberales emprendidas a partir de 2002, llamada la Agenda 2010, que supuso la reacción neoliberal a los mediocres resultados de la economía alemana tras la reunificación. Inseguridad, pobreza y desigualdad. La otra cara del modelo alemán, pues a pesar de que es un país rico, entonces hay un desequilibrio que ha acarreado enormes costos sociales. Alemania está viviendo un nuevo fenómeno
que combina el drástico aumento de los empleos precarios, muy mal pagos, con el origen de lo que se conoce la pobreza en la población ocupada. Quiere decir que hay personas que tienen empleo, pero este empleo no les alcanza para suplir todas sus necesidades. Entonces, como con una protección social prácticamente inexistente y con una escasa protección de los derechos de los trabajadores, empieza a crecer la tasa de desigualdad. Quiere decir que en unos pocos se acumula la riqueza y en la mayoría se acumula, pero la pobreza. Bueno, también está aumentando la desigualdad, como en temas de ingresos, como la distribución de la pobreza. Tenemos algunos datos de 1991, donde digamos que eh, la desigualdad, midiendo los ingresos reales de los hogares alemanes, era del 0,41, en comparación con 2005, donde alcanzó un nivel más alto de 0,48 para disminuir de nuevo hasta 0,47 en 2000. Digamos que los elevados niveles de desigualdad de ingresos han impulsado bastantes medidas orientadoras a reducir la desigualdad de los ingresos netos, después de impuestos y transferencias, que actualmente es del 0,29. De hecho, los efectos distributivos de los impuestos a los hogares en Alemania están entre los más altos de la OCDE. Aunque los activos financieros netos han incrementado en toda Alemania, pasando de 1,19 billones de euros en 1991 a 3,39 billones en 2010. En el 2019, el 10% de la población posee el 60% de estos recursos, mientras que el 50% de la población apenas posee activos. El desarrollo socioeconómico alemán está muy marcado por las políticas neoliberales, pues ya que el partido predominante es el social demócrata y el de los trabajadores. Entonces, de modo que se resulta pues sorprendente que la ayuda oficial al desarrollo también esté viéndose amenazada por estos índices. En el pasado, la AOD siguió una tendencia de crecimiento que en ciertos periodos fue bastante considerable, como por ejemplo en el 2011, perdón, en 2001 y 2011, cuando pasó de 5.000 a 14.100 millones de euros para apoyar el desarrollo. Sin embargo, pues desde entonces se ha mantenido comparativamente bajo, con un 0,38% de la RNB, y además en el futuro se prevén recortes sin precedentes en el presupuesto alemán para la cooperación al desarrollo, que se reducirá desde 245 millones de euros en el 2014 con la primera reducción de este presupuesto, y va a pasar y pasó en el 2019 al 160 millones de euros. Como conclusión, tenemos que los motores de la economía en los últimos años han sido las exportaciones, la inversión, que han mejorado la productividad. También aparecen datos interesantes como el crecimiento del consumo privado, el crecimiento del empleo y de los salarios reales, así como unos tipos de interés bajos, han creado buenas condiciones para un crecimiento fuerte y continuo de la economía alemana. Bueno, muchas gracias, profe, y pues los que vean el video. Este es como el recuento, lo intentamos hacer de la forma más rápida y con los análisis concretos, para que se entendiera, ya que este es el, digamos, el condensar lo que vimos desde el primer corte hasta ahora. Muchísimas gracias y que tengan buen día. Muchas gracias.